Damos gracias a Dios por esta oportunidad de cerrar las charlas de este retiro con esta reflexión sobre llevamos el tesoro en vasijas de barro. Esto es algo que hemos aprendido de San Pablo, una imagen muy linda que nos da él del cuerpo material y el Espíritu Santo, o sea, de esa vida en Dios. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos lleve el Espíritu Santo. Y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, desde el versículo 5. Dice: predicación a judíos y gentiles. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó de lleno a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Cristo. Como se les oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: que caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente. Desde ahora me dirigiré a los gentiles. Salió de allí y entró donde vivía un prosélito que se llamaba Tito Justo, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos corintios al oír a Pablo creían y recibían el bautismo. Por la noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando entre ellos la palabra de Dios. Estos son los acontecimientos extraordinarios de nuestra fe. Es muy lindo saber que esta es la verdad y que esta es la historia de nuestra iglesia. Y cuando nosotros leemos una historia así, pues decimos: qué extraordinaria que es nuestra historia, qué poderosa, qué hermosa. La vida de los apóstoles, la vida del pueblo de Dios y las batallas en que se enfrentaron, y esa lucha de San Pablo con los mismos judíos, y cómo él, en ese lenguaje tan judío de romperse en la ropa que lo hacían los judíos y lo hacen en el judaísmo, hay una expresión tan grande de exhortación, de ese celo por Dios, por la iglesia, algo tan grande que hay tan poco hoy en nuestra iglesia, pero que es parte de nuestra historia, una historia muy importante. Y desen cuenta que ahí vemos esa vasija de barro que es Pablo, pero que lleva un tesoro en su corazón, que hace temblar la tierra, porque este hombre bastaba con entrar a algún lugar y ya se sacudía todo, porque entraba una fuerza extraordinaria. Y esa es la fuerza que se nos ha sido dada a todos nosotros, solo que a nosotros nos corresponde aumentar esa llama, ponerle volumen, y para eso se necesita la voluntad. La voluntad nuestra se tiene que someter a la voluntad de Dios, para que así seamos un incendio, ese incendio que Jesús dijo que vino a traer. Ustedes saben que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del fuego, un fuego abrasador, que es la promesa de Jesús, cuando Él decía: vine a traer un fuego, y cómo quisiera que todo estuviese ya abrasado, en llamas. Y esto es lo que vivimos nosotros como iglesia. La iglesia camina repartiéndose fuego por toda la tierra. Esa es la labor de la iglesia, esa es la misión de la iglesia, esa es nuestra misión, que somos ladrillos, piedras de esa iglesia. Es importante no solamente adentrarnos en el misterio de nuestra misión como hijos de Dios e hijos del fuego, sino también descubrir cuán encendida está nuestra llama. Si somos sinceros, podemos pensar
¿cuántas almas serán las que han conocido a Dios por medio de nosotros, por nuestro testimonio, por nuestra vida, por lo que hayamos podido decir o no decir, o hacer o no hacer? ¿En qué forma se ha manifestado el Espíritu de Dios? Ese fuego, ¿en qué forma ha encendido a otros? ¿Cómo se ha transmitido este incendio desde nuestro corazón? Porque cada uno de nosotros bautizados hemos sido enviados y tenemos que mirar bien cuánto de ese fuego hemos repartido, cuánto hemos incendiado por donde hemos pasado y donde hemos vivido y donde hemos trabajado, por donde hemos caminado, cuánto incendio hemos sembrado. Hemos dejado todo en llamas. Esto es importante revisarlo con cuidado, porque lo que recibimos del cielo en el bautismo y lo que continuamos recibiendo en la iglesia por medio de los sacramentos, de la oración, de nuestras obras del bien, es un fuego, es el Espíritu de Dios, y ese fuego es vida, porque primero ese fuego ahuyenta las tinieblas no resisten ese fuego, y también es un fuego vivificador, o sea que ese fuego da fuerza, vida, es lo que más necesita el cristiano para mantenerse firme en medio de este mundo. Y sobre todo con todas las pruebas que tiene que pasar cada ser humano por este mundo. Sabemos que esta vida terrenal es una escuela de almas y aquí todos estamos aprendiendo la misma lección, la lección del amor de Dios. Los que pasamos el grado podemos entrar a la plenitud de la gloria. Los que no, algunos reprobarán en un estado purgatorial y otros se condenarán, serán totalmente separados. Son realidades muy radicales, realidades que mucha gente desde su razón animal no acepta y rechaza y se rebela contra eso. El mismo Satanás se rebeló contra todo lo que es Dios, porque quiso ser como Él, pensó que podía ser como Él. Y también le ofreció lo mismo a Adán y Eva, y de ahí viene todo este drama en el que estamos, de la vida temporal, de la mortalidad, del pecado, de la muerte. Y entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de algo trascendentalmente extraordinario. No habrían palabras para uno alcanzar siquiera a darle adjetivos apropiados a lo que es el Espíritu Santo. Cuando se habla de la Trinidad, yo me acuerdo cuando era niño y recibía mis primeras catequesis, tenía 7 años creo yo, antes de mi primera comunión, estaba en preparación para eso, y cuando me hablaron de la Santísima Trinidad, yo estoy casi seguro que con la boca abierta, porque no entendí nada. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo 3 personas en una? Yo me imaginaba 3 cabezas en una, un cuerpo con 3 cabezas, un cuerpo con 6 brazos, 6 piernas, porque esa era mi imaginación de niño. Y me parecía casi como si fuera un cuento. Me burlaba en cierta forma infantil. Pero el encuentro con esta realidad trinitaria, de ese Dios trino, es un encuentro muy grande, porque tenemos que asumirlo desde el Espíritu. Si lo asumimos desde la razón, ahí nos quedamos viendo 3 cabezas en un cuerpo y nos quedamos viendo lo que yo veía como niño. No está equivocado porque son 3 personas, pero de todas maneras no es una imagen racional, la imagen de la Trinidad, y por lo tanto podemos adentrarnos en este misterio del Espíritu Santo. Miren ustedes el bautismo de Jesús en el Jordán. San Juan Bautista queda impactado de que Jesús aparezca en el agua y le pida que lo bautice. Y él dice, pero
no entendió. ¿Cómo lo voy a bautizar? Y Jesús le explica, así debe ser, hazlo. Y obedece, San Juan lo bautiza. El Señor no fue bautizado para ser exorcizado como nosotros, que hemos sido bautizados para ser exorcizados, porque se nos exorciza el pecado original y de todo antepasado, de todo lo que es pecado, de todo lo que es carne, de todo lo que es herencia. Todo eso se exorciza con el bautismo y quedamos libres porque es lo que Jesús pagó con su sangre. Con su sangre pagó nuestra libertad. Libertad. La libertad no es parcial, es una libertad total de antepasados, desde Adán y Eva. Toda la carga, toda, la libera el bautismo. Entonces, ¿por qué? Porque es algo extraordinario. Cuando San Juan Bautista está bautizando a Jesús con agua, él no lo está bautizando con espíritu, porque esto es el bautismo que se asume ya con el Mesías, se presenta con el Mesías. Pero el Señor entra en esa realidad del bautismo de Juan, que es un anuncio, ¿sí?, del Mesías, y aparece esa paloma que desciende sobre la cabeza de Jesús. Y esa voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Sabemos que este significado de lo que es el Espíritu de Dios, el Padre habla y su Espíritu desciende sobre la cabeza de su Hijo, y vemos la Trinidad completamente clara de Padre, Espíritu Santo e Hijo en el agua, y vemos ese Dios trinitario que se presenta en el bautismo de Juan y se desplaza de ahí hacia el desierto, donde comienza toda esta historia de su vida pública en una forma tan misteriosa y extraordinaria del Dios que se hace hombre, el hombre Dios. Y ese movimiento del Espíritu Santo, que el mismo Génesis nos lo muestra moviéndose sobre las aguas, antes de todo, es el movimiento que continúa a través del tiempo, por dentro de nosotros, por dentro de la iglesia, se mueve. Porque miren ustedes que la sangre de Jesucristo se mueve a través de la sangre de los mártires, a la sangre de todos los que se hacen otro Cristo, cristifican su sangre. Por eso la iglesia nos deja los cuerpos incorruptos como testimonio. Sabemos bien que el cielo está lleno de santos y no todos han dejado un cuerpo incorrupto. Eso no quiere decir entonces que los santos que no dejaron cuerpo incorrupto no son tan santos. No, lo que sucede es que el Señor utiliza esas reliquias como testimonios de lo que es el misterio de la sangre del Señor en la iglesia, porque esos santos incorruptos consiguieron esa incorruptibilidad en la carne misma, que es corruptible, por medio de la Eucaristía, porque usted no encontrará nunca el cuerpo incorrupto de un pastor evangélico, pues no tiene cómo, si nunca recibió la Eucaristía, si no se purificó con el cuerpo y la sangre del Señor, no tiene cómo, pero sí la encuentran en iglesia, incluso en iglesia ortodoxa, porque ellos también tienen muchos cuerpos incorruptos de santos, porque ellos tienen la Eucaristía, tanto así que la Iglesia Católica nos permite comulgar en la Iglesia Ortodoxa en caso de emergencia, de estar en un país donde solo hay iglesias ortodoxas, porque tienen la transustanciación. Ellos se le consagran las especies del vino y el pan y viven esa liturgia. Aún en algunos casos hasta mejor que nosotros, con más reverencia. Casos que, teniendo en cuenta esta realidad transformante de lo que es la obra del Espíritu Santo entre nosotros, nos damos cuenta de pasajes como este. El Señor Jesús está hablándole a toda la gente que lo seguía al principio de su vida pública, y en un momento les dice algo que los deja estupefactos. Les dice,
tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre para tener vida eterna. Y wow, eso los deja extasiados. Dicen, ¿cómo este hombre está loco? Y así se van muchos. Y el Señor le dice a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro habla de cómo vamos a irnos si tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto fue el Espíritu Santo quien habló a través de ti. Como quien dice, eso vino por inspiración divina, no por inspiración humana, porque tú, como criatura humana, nunca hubieses dicho eso. Eso no lo tenías en ti, eso te llegó a ti por obra del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que en varias oportunidades durante la vida pública de Jesús aparecen pasajes como cuando resucita y se le aparece a los apóstoles que estaban en un cuarto cerrado, bajo llave, y les entra por la puerta y les sopla el Espíritu Santo para que entiendan lo que les va a decir, que es cuando instituye el sacramento de la confesión, que les dio poder para perdonar pecados o retenerlos. Y vemos también el Espíritu Santo siendo soplado a los apóstoles para que entiendan, porque todavía no habían recibido el Paráclito, pero el Señor se los daba aquí, se los daba allá. Cuando Pedro, Juan y Santiago son llevados con Jesús al monte Tabor y viven la experiencia de la transfiguración, ustedes se dan cuenta que es el Espíritu Santo quien actúa en todo ese éxtasis en que entran todos. Y así vemos la obra del Espíritu Santo moverse en la iglesia durante la vida pública de Jesús en una forma extraordinaria antes de Pentecostés. Ya había un movimiento del Espíritu Santo que aparecía aquí y allá, y se iba acomodando, ¿no? Se iba desplazando hasta que se integra en su totalidad en Pentecostés, que es lo que estamos haciendo acá, preparándonos para Pentecostés mañana, y podemos considerar esta reflexión como una preparación de vigilia para entrar en esa realidad de Pentecostés, que es nuestra iglesia. Esa es la iglesia ya encendida. Ese es el fuego que trajo el Señor, con el que quería que todo estuviera ya en llamas. Pues miren todo lo que Él hizo para que ese fuego fuese una realidad para la iglesia y para el mundo. Tuvo que vivir todo lo que vivió el Señor. Fue algo increíble lo que se hizo para que esa llama tuviese la fuerza que necesitaba tener. Se tuvo que sacrificar Él. Esa llama se enciende en su sangre, que se convierte como en el madero de ese fuego. El cuerpo del Señor, toda esa vida de Jesús se convierte en la madera para encender la llama. Y el combustible de eso es sus sacrificios, su amor, su entrega al Padre, y cómo se sacrifica por sus amigos, cómo muere por sus amigos, cómo se entrega totalmente a ese amor, y de ahí se enciende este fuego que es el Espíritu Santo, que llega para crear este incendio en la tierra y abrazar cuantas más almas pueda abrazar, porque de eso se trata el incendio de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros somos una llama, y por eso nuestra responsabilidad es estar encendidos y asegurarnos que esta llama sea abrasadora y que aumente entre más caminemos por este mundo, que sea una llama abrasadora. San Pablo nos da esta imagen preciosa de las vasijas de barro que llevan el tesoro. Es una imagen que yo, desde que la vi la primera vez, cuando comencé mi vida misionera, quedé extasiado de lo hermosa, lo sencilla, lo perfecta, lo exacta, lo puntual que es esa imagen. O sea, abraza todo, recoge todo en la sencillez total, en la sencillez total. Miren ustedes cómo el padre Luis, hoy de Quito, Ecuador,
a los que tuvieron la oportunidad de escuchar su testimonio, nos hablaba de algo tan sencillo y tan hermoso, como fue el estar dentro de ese convento y llegar a esa cocina donde hacían las hostias, y esa niña que se va y le da un beso después de buscar una hostia, que son las hostias de consagración, las hostias grandes, y la besa, y la madre le recuerda que ahí no está Jesús todavía, y la niña le dice, yo sé, pero es que quiero que cuando Él venga encuentre mi beso. Esto es algo increíble porque es precisamente lo que estamos hablando acá de la preparación para la llegada de Pentecostés. Dar el beso en la vasija para que cuando entre el Espíritu encuentre el beso. ¿Y cuál es ese beso que le damos desde este barro? Tener un barro preparado. Ese es el beso que tenemos para el Señor. Preparar este barro como un beso para el Espíritu. Cosa que el Espíritu llegue y encuentre el beso de nuestro barro. Un barro preparado. Sabemos que somos pecadores, que tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Si usted toma a los apóstoles, tome a San Pablo. Dese cuenta la historia que tiene San Pablo antes de ser una vasija de barro que lleva el tesoro. Estaba persiguiendo a los cristianos, muchos murieron por culpa de él. ¿Cuántos fueron apresados, perseguidos, castigados por culpa de él? Y sin embargo, él se convierte en ese instrumento de barro que lleva el tesoro. Así de que somos esos instrumentos de barro frágiles, pecadores, con una historia. Pero el Señor de la vida, el Padre de todos los espíritus, nuestro Señor, es el que transforma este barro y lo convierte en vasija de un oficio extraordinario como es servirse para la salvación de las almas, como una vasija de redención, una vasija que es intermediaria de la obra del Espíritu porque se presta como instrumento para ser servida. Esa imagen debe estar muy clara en nuestra conciencia porque eso es lo que debemos ser, en eso nos debemos convertir, en eso, solo en eso, en esas vasijas que sirven la gracia, sirven el fuego, la llama que enciende los corazones. Ustedes se dan cuenta cuando uno tiene la oportunidad de que el Espíritu Santo lo utilice como instrumento y de nosotros fluyen como ríos de agua viva que encienden el corazón de la gente y podemos ver en los ojos de las personas, en todo su ser, cómo se están encendiendo, cómo el fuego se lo está tomando, cómo están llenándose de Dios, cómo esta obra extraordinaria del Evangelio toma vida y se convierte en un milagro transformante. Es increíble, es la obra del Espíritu Santo. Y esto no es mágico, esto no es que tenemos que ir a un lugar a hacer eso, no es que tenemos que hacer nada extraordinario más que estar preparados, tener la conciencia enfocada en esa gracia, tener todo nuestro ser dispuesto a ser esos siervos inútiles del Espíritu Santo que están dispuestos a recibir ese fuego y repartirlo por toda la tierra mientras tengamos esta vida, mientras caminemos por este destierro. Eso es. Y entonces, ¿cuál sería Pentecostés en nuestra vida? Pentecostés en nuestra vida no es ir a ninguna parte. Pentecostés en nuestra vida es ir allá, adentro, al corazón del Señor. Allá, ese es Pentecostés. Meternos, adentrarnos en Dios. Y ahí nos encendemos. Ustedes se dan cuenta cuando se enciende el cirio pascual y cómo todos llegan con la vela para encenderla de ese cirio y se reparte la luz por todas partes. Y ese cirio se queda en la iglesia durante toda una estación litúrgica. ¿Qué enseña esa luz? Precisamente enseña lo que es el Espíritu Santo en la iglesia. Es un fuego
Cuando nos bautizan, cuando hacemos la primera comunión, llevamos una vela encendida, una vela que se enciende en la primera comunión. Y así es en todos los sacramentos, las velas son importantes, porque es un fuego. Miren ustedes que la vela es un instrumento del amor. Nosotros prendemos velas para pedirle a los santos que intercedan por nosotros. Nosotros le prendemos velas al Señor para dejar un pedazo de nuestra alma alumbrando al lado del Señor, para que el Señor tenga la presencia de nuestro corazón ante Él y se dé cuenta que esa oración está ahí por medio de esa llama. La llama, ese fuego, se presenta en un lenguaje muy abundante en la iglesia. La llama la vemos encendida en muchas cosas en la iglesia, en muchas actividades en la iglesia. Y todo esto es parte de esta riqueza del Espíritu Santo, que es el que mueve todo esto. Hay tantas devociones, hay tantas oraciones. ¿De dónde creen ustedes que llega todo eso? Eso viene por el Espíritu Santo, que es el que sabe orar, que es el que conoce el lenguaje de la oración, que es el que eleva las oraciones al Padre. Es todo esto que existe en la iglesia, en nuestras oraciones, todo, la misma liturgia, todo es Espíritu Santo. Y tenemos que descubrir el Espíritu Santo en todo esto, para que nos demos cuenta lo activo que es, lo grande que es ese fuego. Está en todas partes, es nuestra fe, es nuestra fuerza, es nuestra iglesia, porque la iglesia toma vida con Pentecostés. Ustedes se dan cuenta que Jesús resucita. ¡Qué cosa tan grande! Es el milagro más extraordinario. Le aparece a los apóstoles muchas veces durante 40 días. Pero los apóstoles todavía no tienen fuerza, todavía no han vencido el miedo, todavía no se han ido a la Judea a decir resucitó. Ninguno lo hizo. Y el Señor estaba resucitado, lo vieron. ¡Qué milagro tan grande! ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús sanaba un ciego, un leproso, un paralítico? ¿Qué hacían? Salían gritando, el Señor me sanó, el milagro más increíble, el escándalo. Y cuando sucede el milagro más grande de los milagros, que es su resurrección, nadie dijo nada. Todos seguían con miedo. Aparecía el Señor y decían, lo miraban, trataban de pensar, es el Señor. Así, 40 días así. Porque faltaba el Paráclito. ¿Se dan cuenta la fuerza que es el Espíritu Santo en la iglesia? Y no fue hasta ese día en el cuarto de arriba, cuando descienden lenguas de fuego, el Espíritu Santo sobre cada uno de los apóstoles, discípulos, sobre las mujeres santas y la Santísima Virgen, que se enciende la iglesia. Y Pedro desde ese balcón les da semejante discurso a toda la gente que estaba ahí, cientos de personas diferentes, de muchos países, de muchas lenguas diferentes, y todos le entendían, y conocemos esa historia de Pentecostés, todos nosotros. ¿Y qué sucede? Que ahí comienza a caminar la iglesia sin miedo, la iglesia valiente, la iglesia encendida en el fuego del amor de Dios, la iglesia que es un incendio. Desde ahí los apóstoles caminan por la Judea libre, sin miedo, y se van al templo donde estaban los que habían crucificado a Jesús, y no les tenían miedo, y hablaban e incendiaban a todo el mundo, y miles de personas los seguían y se incendiaban también. Y así continuó la iglesia como un incendio por toda la tierra. Entonces, esta imagen es demasiado importante tenerla clara, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de ser incendio, porque somos llama, y no podemos ser una llama desnutrida, tenue, que casi que se apaga. No, porque fíjense ustedes que el amor propio es el que hace que esa llama sea tenue y pobre, y que no cause ningún incendio en ninguna parte. Hay que morir a ese amor propio para que la llama tome fuerza. Porque es que la llama toma fuerza cuando la vasija está vacía de sí y llena de él. En esa forma es que la vasija es la que lleva el tesoro. Porque el tesoro va a estar en la vasija solo si es él el que está en la vasija.
Ahí no puede haber nadie más. Esa vasija es para el tesoro. Y ese tesoro es el fuego. Y ese fuego tiene que estar en esa vasija completamente limpia, que está dispuesta solo a tenerlo a Él. Y esto, si lo tenemos claro, lo miramos con cuidado, podemos observar el estado en que se encuentra nuestra vida en este momento. Usted mírese por dentro y sea sincero y diga, ¿cuántas cosas hay dentro de mí que son más importantes que el Espíritu Santo? A ver, de pronto criaturas humanas, de pronto mis proyectos, mis planes, mis deseos, mis ambiciones, quién sabe cuántas otras cosas que no son Dios, y que entonces esa vasija está muy ocupada, muy llena de cosas, y ahí la llamita trata de defenderse, la llamita del bautismo pasa por entre todas esas cosas así, tratando de no apagarse, por pura misericordia de Dios, pero está llena de cosas encima que amenazan con apagarla todo el tiempo. Nosotros tenemos que trabajar muy duro en desocupar esa vasija para que esa llama se crezca y pueda ser verdaderamente el incendio que necesita ser. A eso nos llamó el Señor, a hacer incendio. Es muy linda la imagen, y no es solo una imagen, sabemos que es la realidad espiritual de nuestro cristianismo. Esa es la vida nuestra como hijos de Dios. Incendio, llama, eso es lo que es, y debemos irnos con este incendio por toda la tierra. Importante tener eso claro, muy importante, porque ustedes se dan cuenta que hay gente que no tiene el fuego, están ahí metidos entre la gente, entre la familia y todos, son como unas ovejas tristes que no pueden testificar, no pueden quemar a nadie con la fe, no pueden, no tienen, el fuego no da para un incendio. Es más, se lo apagan los otros o lo tapan con una sola palabra, porque el miedo los tiene acobardados, o el respeto humano, o los intereses personales, o quién sabe cuántas cosas. Por eso es que hay que examinarse con cuidado. Vamos a entrar a Pentecostés en esta vigilia de esta noche, y es importante hacer un acto de conciencia muy extenso y atreverse a mirarse. Eso es atrevido, poderse mirar y requisarse bien y ver dónde estoy, qué estoy haciendo, qué es de mi vida. A ver, ¿será que yo soy una llama tímida, una llama miedosa, una llama que tiene más intereses personales que intereses celestiales, que es más un instrumento de mis deseos que un instrumento del Espíritu de Dios? ¿Quién soy yo y cómo estoy? Mídase, atrévase a ponerse el termómetro de su conciencia dentro de esa realidad cristiana en su corazón, esa responsabilidad que tiene de ser hijo de Dios y estar activo en la gracia, porque tanto el sacerdote como el religioso como el laico tiene la misma responsabilidad, porque el hecho de tener uno una consagración por orden sacerdotal, orden religiosa, matrimonial o como sea que tenga usted dentro de la iglesia, eso no hace de que su llama esté quemando y esté produciendo un incendio. Hay sacerdotes que no queman ni una cucaracha, los mismos religiosos que a nadie van a incendiar porque no tienen fuego, porque no, esa llama está apagada, está tenue por allá, solo por la gracia de Dios no se ha eliminado. Y tantos laicos que hay por ahí que no queman nada, absolutamente nada. Y esto es lo que tenemos que encontrar. Este mundo necesita del fuego de Dios. Este mundo necesita Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es simplemente una gritería, no es simplemente una alabanza estruendosa. Eso es lindo, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es mucho más que religiosidad, que emociones, que escándalos. El Espíritu Santo es un corazón convertido de verdad, corazón transformado, no por un domingo o por un retiro, sino permanentemente renovado, transformado. Eso es lo que el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es un fuego transformador, regenerador, un fuego que
que enciende todo lo que lo rodea y por donde pasa, eso es. Y eso es importante tenerlo claro porque es muy fácil caer en la trampa de lo que es la religiosidad, de que yo tanto hablo de eso porque es tan triste ver eso. Toda esa religiosidad es como el fariseísmo, es como la gente que está en la ley y en los preceptos, pero no está en el espíritu, no está encendida, no tiene el fuego. Eso es triste, que yo siento las ganas como de empujarlos a ver si se despiertan y entienden qué es lo que tenemos que hacer. Hay tanto predicador y tanta gente que la iglesia para ellos es una forma de vivir, de subsistencia, es como un comercio, es algo que no tiene espíritu, que no tiene fuerza, que no lleva un incendio, sino que lleva un interés personal. ¡Qué tristeza! Hay tanta gente en las comunidades religiosas simplemente escapándose de su vida, metidos ahí, viviendo de la iglesia, viviendo de las comunidades y no valen nada, no están en nada, no tienen fuego. ¡Qué tristeza! ¡Qué horror! No me puedo imaginar estar al frente del Señor el día en que nos llame si estamos en esas condiciones. Que el Señor se apiade de todos nosotros y que nos dé también la gracia de entender que el Espíritu Santo es un llamado a ser cristiano, porque sin Espíritu Santo no hay cristiano. De repente hay una persona toda religiosa ahí, pero un cristiano se hace del Espíritu. Por eso ponía el ejemplo de Pentecostés con los apóstoles y lo que los apóstoles eran antes de Pentecostés. ¿En qué andaban? Andaban con miedo, andaban preocupados por proteger su propia vida, andaban, es decir, cuidándose a sí mismos todos. Eso es lo que estaban haciendo. Pero llega Pentecostés y ¿qué sucede? Ya no hacen eso. Ahora se van a proclamar el resucitado. Y con un entusiasmo y una alegría, una fe, una convicción, que todos miraban asombrados y decían, no son estos los galileos, no son estos aquellos que no saben leer ni escribir y que son pescadores y que son ignorantes, ¿de dónde sacaron toda esa sabiduría? Eso es incendio, ese es el fuego, ese es el Espíritu Santo del que yo hablo. Y eso es lo que necesitamos tener en nuestro corazón, de verdad. Es como, usted ve un sacerdote que se ha gastado 14, 15, yo conozco sacerdotes que tienen 18 años de formación, toda una vida gastada en las letras, en la academia, en los estudios, y salen a su vida pastoral sin una gota de fuego, nada, absolutamente nada, pero sí estructurados como nadie lo es, con un conocimiento de la doctrina, de la teología, de todo, de la historia sagrada y quién sabe cuántas cosas, perfecto, impecables, muy bien vestidos, con el uniforme de la parte que representan, pero ni una gota de fuego, no encienden a nadie, por el contrario muchos alejan a la gente de Dios, por la falta de caridad, la falta de amor, la falta de trascendencia, la falta de espíritu, eso es lo que es. Qué tristeza que da eso. Yo cuántas veces no me he encontrado con ese caso, me dan ganas de llorar, y son de instituciones muy respetadas, tienen reputaciones increíbles, pero ¿de qué sirve si no hay nada ahí? No hay nada. Y obviamente que hay muchos sacerdotes que yo conozco también, que tienen toda esa formación, pero tienen espíritu. ¿Se imaginan el tesoro que eso es? Alguien que tenga todo ese conocimiento y encima de todo esté encendido en el fuego del Señor, ese sí que es un sacerdote valioso. Eso sí que vale. De todas maneras, el Señor hace maravillas con todos nosotros. Y las maravillas que hace, las hace por medio de su Espíritu. Así es como las hace. Por eso hay personas que dicen, ay, es que fulanito tiene tantos dones, es que el otro sana, es que el otro libera. Y qué bueno que sería corregir ese lenguaje para recordarle a la gente que los dones son del Espíritu Santo y que los milagros, la sanación, la liberación son de el Espíritu Santo. No son de Pepito, ni de Chucho, ni de María, la loca o la buena o la mala, sino que son del Espíritu Santo. Esos son. Y hay que acordarnos de eso. No son dones que tienen las criaturas.
ni son milagros que hicieron las criaturas, ni los santos lo hacen. Es el Espíritu Santo. Y esto debe estar claro para que no nos confundamos, para que sepamos dónde está la fuerza, de dónde viene la fuerza que hace esa fuerza extraordinaria de Dios, y saber en qué estamos, en qué andamos y qué entendimiento tenemos de la iglesia. Ustedes han visto, yo conozco la historia triste de muchos católicos que se han vuelto protestantes, que se han ido a las sectas, y todo porque fueron seducidos por la palabra, por el conocimiento supuestamente de la Biblia, de un pastorcito mentiroso, y fueron seducidos por eso, por palabras, por conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Y yo les recuerdo siempre a la gente, miren, las tentaciones a Jesús en el desierto de parte de Satanás, nos enseña que Satanás se conoce la Biblia de memoria. La prueba está que le citó siempre la palabra del Señor en cada tentación. Y esto nos debe dar una señal alarmante de lo poco que nos debemos impresionar por aquellos que se saben de memoria la ley y los preceptos de la ley y se conocen la palabra de memoria. Eso no vale nada. Eso no debe impresionar a nadie. Eso no es suficiente para demostrar que ahí hay Espíritu Santo. No es suficiente. Hasta las loras aprenden las cosas de memoria. Eso no tiene, uno tiene que entender que a todo esto que nosotros conocemos como nuestra religión, si no tiene espíritu no vale nada. Por eso en 1 Corintios 13, en el himno a la caridad, San Pablo nos da una lección muy importante que es la lección del amor, de la caridad. Y es importante tener en cuenta todos esos puntos que él cita para demostrar que sin caridad no hay nada y cómo se concibe y se consigue la caridad en nuestra vida. Solo por el Espíritu de Dios. ¿Sí? La caridad no llega por voluntad humana, la caridad llega por unción divina, que es el don del amor, y el don del amor solo llega por el Espíritu Santo. Tenemos que tener eso claro y tenemos que estar concretos en eso, porque el Señor sabe que nosotros somos instrumentos de esa gracia, y tenemos que entender que nosotros no podemos entender con claridad sin tener al Espíritu Santo lo que el Señor nos está dando, porque ¿cómo vamos a entender sin tener Espíritu Santo lo que el Señor nos está dando? No se puede, porque yo pienso que la realidad espiritual de nuestra vida descansa en una humildad, una sencillez, en el estar completamente sometidos a lo que es el amor. Así de sencillo es. Miren que hay tanta gente que pregunta, ay, ¿cómo hago yo para crecer más espiritualmente? ¿Cómo hago yo para ser más de Dios? ¿Cómo hago yo para poder cambiar? ¿Cómo hago yo? Hay tantas preguntas, ¿no? Todas son válidas, todas son muy sinceras cuando alguien lo está preguntando con tanta firmeza. Y uno quisiera tener las respuestas a todo eso, y las respuestas de repente son hasta fácil darlas. Pero lo que sucede es que la persona que pregunta eso también quiere saber cómo se hace eso que uno responde. Uno dice, ¿cómo hago yo para crecer más espiritualmente? Pues tienes que aprender a tener caridad. Bueno, pero ¿y cómo se hace eso? Es que todo termina en esas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y la realidad es esta: nada se puede hacer sin Dios. Por eso tenemos que someternos humildemente a Él, agachar nuestra cabeza y pedir Espíritu Santo. Así es, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y repetirlo cuantas veces sea necesario para que ese Espíritu Santo venga, nos inunde, nos llene de Él, y por medio de esa inundación de ese Espíritu
crezca en nosotros su amor y a través de ese amor venga la sanación interior que necesitamos para tener todas las virtudes elevadas a la máxima expresión, para tener toda la paciencia, compasión, tolerancia, caridad, tener todo eso como un jardín de Dios en flor, que sea la esperanza de todo el que nos conozca y cruce nuestro camino, porque estamos llenos de ese Espíritu de Dios, pero hay que pedirlo de todo corazón. Hay que arrodillarnos y someternos a Dios. Por eso es tan linda la liturgia, porque la liturgia nos lleva en un peregrinar en la iglesia hacia la patria celestial, paso a paso. Nos va llevando, nos va entregando el misterio de nuestra salvación por medio de estas enseñanzas que la iglesia tiene preparadas para nosotros. Pero hay que tenerle cuidado a estas enseñanzas y practicarlas en una forma piadosa, que podamos adentrarnos en ella con fe, con amor, con una contrición interior grande donde uno se reconoce lo que es. Sabemos todos el potencial que hay en nosotros de hacer daño. Hay muchas personas que me dicen, ay, pero es que usted vio al Señor, es que usted vivió tantas cosas con Dios. Y yo digo, a mí me van a pedir más, yo estoy en más problemas que usted. Dice la gente que me dice que tuvieron una experiencia sobrenatural cuando eran niños o en algún momento y nunca volvieron a tener. Siempre les digo, dele gracias a Dios que no la tuvieron más, porque a ustedes se les va a pedir mucho más. Por eso al que más se le da, más se le exige. Es así, es una ley y así se da. Y además que Jesús enseña sobre eso algo muy importante a Santo Tomás. Cuando Santo Tomás cree porque ve, y el Señor le dice, porque has visto, has creído. Dichoso aquel que cree sin ver. Y en esta nos enseña el Señor lo importante que es la fe incondicional, la fe en la cual yo no exijo nada para creer. Mire que el que ama no exige nada, da, ama, y no exige nada de regreso, no exige nada por lo que da, no espera que sea pagado, retribuido, nada, porque ese es el amor incondicional. Y así debemos ser nosotros con todo en nuestra vida, porque la manifestación clara del Espíritu Santo en nuestra vida es la manifestación del amor incondicional. Ese es Dios en nosotros, el amor que no espera, el amor que todo lo da y no espera. Ese es el amor de que estoy hablando yo. Esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros sabemos por experiencia personal en lo humano, las personas que verdaderamente tienen a Dios en su corazón y son las personas con las que podemos contar. Miren ustedes que a veces en una familia numerosa hay un hijo que es el único que está obedeciéndole a Dios y caminando con Él. Y todos se burlan y lo desprecian y no lo respetan. Además, no le dan importancia a nada de lo que es, ni lo que practica, mucho menos. Pero cuando hay problemas en la familia y la situación es grave en algún sentido, a ese es donde van, allá es donde van, a pedir consejo, a pedir oración, a sentarse al lado de esa luz. Allá es donde van. Por eso es que la realidad de nuestra vida humana entre los humanos es que si nosotros verdaderamente hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos, que es llenarnos de Cristo, entonces el Señor mismo desde nosotros hace la labor. Por eso el Señor le decía a Santa Teresa de Ávila, haz mi trabajo que yo hago el tuyo. Cuando ella le hablaba de todas sus necesidades, que se las presentaba casi siempre por intermedio de San José, que era su patrono, y él cuidó de ella en todas sus necesidades materiales, que fueron toda la fundación de tantos conventos, y la alimentación de todas las monjas y los monjes de San Juan de la Cruz, los carmelitas renovados. Y el Señor siempre les dio todo lo que necesitaron, nunca les faltó nada porque ellos estaban haciendo el trabajo del Señor.
Y entonces llenarse de Dios, llenarse de ese Espíritu Santo, es llenarse de la gracia. Y si nosotros hacemos eso, la palabra dice, todo lo demás llegará por añadidura. Busca primero las cosas de Dios. Busca primero las cosas de arriba. Y todo lo demás llegará por añadidura. Yo soy testigo de eso. Yo lo he vivido en mi vida. Después de que he tenido esta renovación de mi fe y este rescate que el Señor tuvo a bien darme, nunca me ha faltado nada desde que emprendí mi vida misionera. Nunca. Siempre he tenido todo lo que necesito. A nadie le cobro por lo que hago. Yo no busco promoverme. Nunca he tratado de propagar la venta de mis libros y esto y aquello y buscar comercializar mi ministerio. Al contrario, le huyo a eso y me da miedo cuando veo gente haciendo eso. Lo respeto, cada cual hace lo que piensa que debe hacer y no puedo juzgarlos, pero lo que gratis nos dan, gratis lo damos y el Señor se encarga de nosotros. Uno no se puede inventar un apostolado. El Señor lo envía a uno o no lo envía, una de las dos, porque es muy fácil inventarse algo que no es. Pero cuando el Señor nos envía, cuando Cristo vive en nosotros, cuando el Espíritu Santo está encendido en nuestro corazón, Él es el que hace todo. Jesús nos lo describió, Él dijo, Él les llevará donde deben ir, hablará por ustedes, estará siempre puntual en todo, en todo. Y esa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, pidámosle a Dios en esta vigilia de hoy, que el Señor nos dé la gracia de poder arrodillarnos, bajar nuestra cabeza, nuestra soberbia, nuestro orgullo, todos nuestros proyectos terrenales, bajarlos, colocarlos a los pies del Señor y pedirle que envíe ese Espíritu Santo sobre nosotros para que nos convierta en el incendio extraordinario que necesitamos ser en este mundo de tinieblas y agobiado por tanto sufrimiento, tanta prueba, tanto dolor, tanta enfermedad, todo lo que agobia al mundo de hoy. Necesitamos hacer eso, que venga el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice, el que cree en Jesús vence al mundo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese ha nacido de Dios, y todo el que ama a quien le engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque el amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Qué linda palabra. Y con esto terminamos las reflexiones de este retiro. Y ahorita nos preparamos para el don más grande, que es la Santa Eucaristía, que va a ser la liturgia de Pentecostés y que pues nos trae esa verdadera preparación de vigilia para recibir, proponernos el recibir ese don maravilloso. Amén.